Ya me aparece arriba, pero no sé si grabando. Sí, ahí grabando. Las nubecitas tienen que estar de este lado. Sí, está grabando, no sé si transmitiendo su voz. ¿Queda grabado? ¿Queda grabado? Sí, se transmite, o sea que creo que sí. Supongo que queda grabado, sí, también. Estamos grabando y transmitiendo. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenido. Bueno, un poco capaz de comentarles, mi nombre es Cinti, soy estudiante de Historia y en realidad voy a estar moderando esta actividad en lugar de Serena, en realidad que es la que iba a estar, pero como vieron se tuvo que cambiar la actividad del martes a hoy y Serena no pudo estar porque empiezo de clases y demás, vida universitaria y bueno, un poco yo soy compañera de ella de la federación y un poco estoy vinculada también, entonces soy un poco la que va a estar en esta tarea hoy. Y bueno, un poco presentar esto de, bueno, gestión y políticas culturales, herramientas para la conducción de ciudadanía, un poco qué es, ¿no? De dónde sale. Es una actividad que en el mes de la mujer pensó la Comisión de Cultura y Diversidad de la ODELAR, que es de creación reciente, pero es de 2023, 2024 más que nada, y un poco surgió como de este impulso de la universidad de pensar la dimensión cultural desde la universidad y además de forma central, porque hasta ahora la universidad tenía como sus espacios y sus áreas de cultura, pero no una comisión central que pudiera como pensar esto de forma más integral y como hacerse responsable también del tema como universidad. Y bueno, por suerte esta comisión está integrada por todas las áreas por áreas de cultura y espacios de cultura en general de la universidad. Tenemos a los ENURE, tenemos a la Facultad de Arquitectura que hoy nos prestó su casa de estudios, incluso los estudiantes también estamos ahí con la Secretaría de Cultura nuestra. Y bueno, un poco en el mes de la mujer se pensó presentar dos libros, que es la actividad de hoy, el libro de Inés de Torres y de Begoña Ojeda, que los dos dialogan un poco y la idea es que ellos también puedan hacer dialogar o dar cuenta del diálogo que hay entre la cultura, el Estado, la política y bueno, lo que da lugar a las políticas culturales. El libro de Begoña es el lugar de la cultura, políticas públicas y transformación social en Uruguay y el libro de Inés es El Estado y las Musas, políticas culturales en Uruguay del Centenario. Y bueno, la idea es que también pensemos un poco en torno a tres cosas que son la reflexión, la investigación y la experiencia como base para una mirada que es necesaria para la convivencia ciudadana, ¿no? Como pensar en esto del ser ciudadano y como lo que posibilita la cultura. Y capaz que un poco a modo de introducción y para dar paso a Inés y Begoña nos interesaba como hacer un poquito de historia, si se quiere, en esto de que Uruguay tiene políticas culturales públicas desde hace por lo menos un siglo, y que eso coloca a la cultura sin dudas en un tema de Estado y en un tema del que se ha pensado mucho, se ha reflexionado mucho, se ha hablado mucho y se ha propuesto mucho. Pero desde la Comisión al menos, o desde algunos como espacios de la cultura, se entiende que, bueno, hay un consenso en torno a que la cultura es un tema importante para la sociedad y es una dimensión que hay que abordar, pero que hay algunas carencias. Hay normativa que quedó guardada en un cajón, hay como muchas tensiones, hay muchos debates que siguen sin saldarse y que está bueno que no se salten, pero da cuenta como de que es una dimensión como muy cambiante y que tiene muchos aristas. No sé, nos preguntamos, por ejemplo, si la identidad es algo fijo o es una construcción, eso se va cambiando y en ese sentido, si desde lo público hay que impulsar una identidad o no y cuál tiene que ser esa identidad o esa cultura que se tiene que impulsar desde lo público. Y bueno, y un poco ir a reflexionar sobre cuál ha sido el vínculo o cuál es el vínculo en algunos periodos en particular del Estado con la cultura y la política en general y pensar sobre las políticas públicas culturales. Pensando en que también hay una producción como muy grande en torno a lo cultural y el Estado, en tanto hay fondos concursables, hay instituciones de formación específicas en cultura e gestión cultural, o sea, incluso a nivel modelar, pero también a otros niveles. Digo, hay, no sé, muchos museos activos, bibliotecas, radio, TV, un montón de medios y dimensiones. Pero bueno, si escarbamos un poco como en esta situación nos damos cuenta de que hay muchas tensiones todavía y preguntas y demás por reflexionar y por pensar en torno a ellas. Y bueno, capaz que ahora le damos paso así a Inés y a Begoña. Vamos a presentar primero el libro de Begoña, si le parece. Voy a comentar brevemente. Begoña es licenciada en Ciencias Antropológicas en UDELAR, es magíster en Políticas Culturales también por la UDELAR y actualmente es doctoranda en Educación por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y se dedicó principalmente y en distintos ámbitos a las políticas culturales públicas.
Trabajó en la Dirección Nacional de Cultura como directora de proyectos culturales, fue coordinadora del área de ciudadanía cultural, también fue coordinadora de fondos concursables para la cultura del MEC y actualmente es la directora del Museo de la Memoria. Es coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza en la Facultad de Humanidades y además es docente del Instituto de Educación y del posgrado en Expresión Cultural de la UELA. Y bueno, un poco vamos a presentar el libro de ella, capaz que después hacemos alguna pregunta y eso, y después la idea es que nada, puedan hacer ustedes también alguna pregunta. Pero le damos lugar a Begoña, y Begoña tiene una diapositiva que la voy a poner. Gracias, Cinti. Por favor. Bueno, gracias a todas las que están acá, estamos acá y quienes están en el Zoom también, entre los cuales también está Hugo, que fue el director de la tesis de maestría, que de alguna manera da pie a este libro, El lugar de la cultura, políticas públicas y transformación social en Uruguay. Este es parte, en realidad, de esta tesis de maestría de políticas culturales, a lo cual, como bien decía Inti, me dediqué durante gran tiempo de la vida y ahora estoy como haciendo un giro también dentro de la cultura, pero específicamente en memoria. Bueno, yo traje unas pequeñas diapositivas como para dar cuenta rápidamente del libro. Este libro, como les decía, es parte de esta investigación. ¿Cómo? Que me olvidé de compartir pantalla. Ah, solo lo vemos nosotros. Sí, pero rápido. Ahora sí, quienes están en Zoom o quienes están en la transmisión B. Ahí. Supongo yo que ven. Sí, pues está compartiendo esa pantalla. Sí, sí. Bien. Bueno, doy paso. Este libro, bueno, yo trabajo con la metáfora del surcido, es un libro que puse acá los capítulos que surcen el libro más o menos y cómo se compone el surcido porque, bueno, analizo las políticas culturales del Frente Amplio en base, con clave territorial, por decirlo de alguna manera, específicamente en los territorios de vulnerabilidad social. Y bueno, lo del surcido como uno va surciendo y remendando aquellas prendas que de alguna manera nuestras abuelas cosían como las medias y que no se tiraban, ¿no? Y que tienen un reuso. Entonces esto como que va atravesando a lo largo de todo el libro. Por esto es el surcido de estos capítulos. Parto de una advertencia de anclajes que son más teóricos y bueno, las políticas implementadas en los dobladillos. Ahí vuelvo a la metáfora del dobladillo en esto de trabajar los márgenes, el dobladillo con el surcido, los dobladillos en la basta, digamos, lo que está al final de la costura, como son los dobladillos de la ciudad, los márgenes de aquellos territorios que en realidad forman parte de nuestra ciudad, pero que son olvidados, ¿no? Pero olvidados de quién, bueno, todo eso lo analizo. Y pues son capítulos más de análisis, de conclusiones, e incluso le agrego al libro algo que no está en mi investigación, es esta coda, ¿no? Esto cómo mirarnos hacia el mañana, cómo mirarnos en las políticas que tenemos que desarrollar de acá en más, ¿no? Desde una perspectiva progresista, le diría yo, de izquierda, desde el lugar que me posiciono yo para escribir este libro. Entonces, bueno, precisamente sobre esta metodología que utilizo, parto de este lugar de enunciación, ¿no? O sea, de que en realidad soy mujer, que trabajé en políticas culturales, con una trayectoria de vida y militancia en la izquierda, digamos, comprometida socialmente, y cómo me interpelan en definitiva las desigualdades sociales, las diferencias entre un sector y otro, los niños descalzos, por decirlo, o las situaciones de pobreza, la cultura de situación de pobreza, que es algo que analizo también tomando a Hugo, que lo desarrolla bastante. Y cómo las políticas culturales pueden contribuir a ese cambio de transformación social, este tan mentado cambio cultural, ¿no? Entonces, me pregunto qué lugar ocupan, por eso el nombre del libro, qué lugar ocupan las políticas culturales en un gobierno progresista, pensando la transformación social y creyendo construir un mundo mejor sin desigualdades sociales. Hay una historia de vida tuya también. Obvio, está la historia, por eso yo recupero en el libro mi trayectoria vital, mi historia de vida, o sea, trabajo desde
quizás rompiendo un poco el positivismo de la academia, bastante diría yo, trabajo desde lo singular, o sea, en el uso de la primera persona, no por creerme no sé qué, sino por rumiar con mis pensamientos en conjunto con los otros pensamientos, o sea, eso es para mí importante, ¿no? Pero además porque no hubiera sido la misma investigación si hubiera sido otra persona, porque creo que las investigaciones cualitativas, yo soy antropólogo, mi matriz, digamos, de alguna manera de investigación tiene que ver con eso, tiene que ver con los lentes con los que uno mira, y es importante, digamos, y esos lentes que uno mira tienen que ver con sus propias trayectorias vitales, y eso es importante a los efectos de la investigación en sí misma, por las conversaciones que yo, en este caso, me propuse realizar, no entrevistas, sino conversaciones. Conversaciones porque considero que en esta conversación es cuando uno aprende y cuando te interpelan las cosas que el otro dice. Una entrevista puede ser muy estructurada muchas veces. Yo no, digamos, deconstruí un poco la investigación sin colocarme ningún tipo de rótulo, pero en este sentido, o sea, conversando con otros para saber qué sucedía, ¿no? Para interpelar. Esas personas con las que conversé las dividí en tres grupos, unos que son los ejecutores, o unos que son los que definen las políticas públicas, jerarcas, por decirlo de alguna manera, otros quienes ejecutan las políticas públicas, los que están en los territorios, en estos territorios de situación de pobreza, que termino delimitando en Casaballe y en un periodo temporal que es cuando empiezan los municipios, por eso con la ley de municipios en 2010 hasta 2020, y Casaballe porque es un territorio donde confluyen dos indicadores, por lo menos en ese momento, que tienen que ver con las definiciones de pobreza, ¿no? con las situaciones de pobreza y con las de criminalidad, ¿no? Estas dos es de donde hay mayor prevalencia, Casaballe y también era el Nuevo París. Pero bueno, como también en Casaballe fue como una batería de políticas del Estado, me interesaba mirar qué pasó con esas políticas en estos territorios. Y bueno, y el tercer grupo de personas es quienes habitan, quienes están ahí, quienes son los que reciben, por decirlo de una manera, las políticas, o sea, quienes forman parte de ellas. Con eso me introduje, bueno, primero en anclajes, acá no voy a, esto es parte de, mi mamá decía que aburrido tanto que lees y tanto no sé qué, es como un diálogo también de conversaciones con autores, también donde discuto con ellos y donde aterrizo en estas nociones de cultura, de lo que es lo cultural y las políticas culturales y específicamente las políticas de ciudadanía cultural, que es donde desarrollo, digamos, la centralidad de la investigación, ¿no? O sea, cuál es el sentido de las políticas de ciudadanía cultural. Para entender un poco el lugar que ocupan estas políticas o la noción de cultura en los gobiernos progresistas del Frente Amplio, tanto a nivel nacional como departamental. Después, otro de los niveles de análisis teóricos tienen que ver con los territorios, o sea, qué son los márgenes, cuál es Casaballe, identificando Casaballe, pero cuáles son los márgenes olvidados, las situaciones de pobreza, las situaciones de violencia, esto de márgenes, al margen de quién, ¿no? Al margen de, porque la gente que vive ahí no está al margen. Bueno, yo ahora, recién decía Inti, soy la directora del Museo de la Memoria. Para el imaginario colectivo de casi la mayoría de las personas con las que me circulo ahora en Montevideo, es qué lejos te queda el Museo de la Memoria. O sea, y está al margen de lo que es el circuito de museos y está muy cerca incluso del territorio donde yo estuve trabajando en Casaballe. No es Casaballe porque también para la gente que vive en Casaballe, las líneas que atraviesan, como por ejemplo las arterias de lo que es propios de Valle de Ordóñez, es una línea simbólica entre el lugar que se sienten, digamos, desplazados del resto de la ciudad. Y es una línea divisoria imaginaria, pero es real, ¿no? Bueno, todo esto lo desarrollo, no voy a entrar en detalles porque me parecía que quería ir como después a la esencia, que es donde como en esta especie como de embudo, y termino en Casaballe específicamente, analizando las políticas desarrolladas ahí por los gobiernos del Frente Amplio, que empezaron con la Intendencia, se continuaron a nivel nacional y se entremezclaron, y cuáles fueron las articulaciones que se desarrollaron entre ambos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No? Porque en definitiva fueron 10 años de políticas analizadas que
Bueno, ahora les cuento qué pasó, pero bueno, lo que trabajé fue Plan Cuenca Casaballe, la Plaza Casaballe, el Centro Luisa, Cívico Luisa Cuesta, lo que sucedió en Marconi, ¿no? Marconi como un emergente de violencia, de pobreza, y como los sucesos de Marconi en torno a estallidos, que bueno, me imagino que recordarán. De hecho, cuando yo estaba haciendo trabajo de campo, justo había pasado también el asesinato de Micaela, una madre todo esto son emergentes que circulan en los territorios, ¿no? Para finalmente trabajar específicamente en Sacude, que Sacude es el complejo, me imagino que lo conocen, si no les explico brevemente, es un complejo que tiene una historia a nivel, digamos, de participación muy importante en la zona, porque es un centro cultural y además de salud y de deporte, que tiene sus inicios como centro cultural del barrio, organizado por el barrio, por los vecinos, que le llamaban el Salón Municipal. De hecho, mucha gente le sigue llamando el MUNI a ese espacio, que a su vez tiene que ver con el barrio municipal, ¿no? Es un barrio pensado para que los municipales vivieran ahí. Ese salón se fue convirtiendo, derivando en lo que fue después una policlínica comunitaria, con participación comunitaria, y bueno, años después termina siendo, la intendencia lo toma a solicitud de los vecinos, cuando les preguntan cómo arreglar, bueno, pongamos dinero acá en Sacude, en este complejo. Y es un centro que está abierto desde temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, de lunes a domingos, y donde recibe y trabaja con los gurises, jóvenes, con niños, niñas, adultos mayores de diferentes edades, con diferentes propuestas, ¿no? Entonces, también me interpeló porque yo también fui parte del gobierno nacional y nosotros en algún momento también retiramos el apoyo de Sacude, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las decisiones que se toman? Y ahí está la implicancia también, ¿no? En esta investigación. Se toman sin conocer a los territorios y sin trabajar con y desde los territorios, sino desde un punto, desde la centralidad. Es un libro bastante autocrítico de las políticas culturales, sin renegar de ellas, obviamente, porque formo parte de ellas. Y bueno, para un poco avanzar a lo que serían las conclusiones, si me metan allá, en esto que llamo que son surciendo las justaposiciones, o sea, estas cosas, estas contradicciones que hay entre lo discursivo, entre lo que dicen muchísimos de los entrevistados, sobre todo de los entrevistados, no, con quien conversé, de los jerarcas. O sea, hay un discurso con respecto a la cultura en un sentido amplio, la cultura de una perspectiva antropológica, la perspectiva de derechos culturales, la participación, incluso de ciudadanía cultural, pero después en las prácticas, en los usos, aparece la cultura vinculada al arte, o sea, no a lo cultural en este sentido más antropológico, con toda la diversidad y amplitud que puede tener, sino el énfasis donde se ponen los recursos económicos es en esta cultura pensada en las artes. Y muchas veces con una mirada desde la centralidad que baja hacia los territorios, ¿no? sin una participación real. Entonces hay incongruencias, faltó preguntarse el para qué, cómo la cultura contribuye al proyecto de transformación social. Y bueno, y hay algunas, yo pongo ahí unas tenes pinceladas ante las situaciones de pobreza endémica, de cómo, pero no se digamos, la vista está, o sea, y más aún con otro gobierno, o sea, no se salió, no se contribuyó, no cambiamos, no generamos, o sea, siguen muchas situaciones de violencia, muchas situaciones de pobreza, o sea, se necesita hacer mucho más para que esto sea, pero para que sucedan los cambios, pero para que sucedan los cambios claramente tienen que ser con la gente, con y desde la gente, si no, creo yo que no funcionaría. Entonces, como para finalizar, o parte de la finalización, una de las cosas que yo termino los primeros capítulos, el último capítulo de lo que sería la tesis, digamos, es con esta noción, ¿no? O sea, yo lo voy a leer. Desde las políticas culturales se contribuyen a la construcción de comunidad, de arraigo, en donde el desarraigo que se siente
en este caso como consecuencia de mi tránsito vital, se puede surgir con las relaciones que se van construyendo al ser parte de la comunidad, en que se puede compartir, en donde salir a las calles no sea un riesgo y en donde se pueda escuchar y ser escuchado, en donde se constituya el procomún. Es por tanto la cultura del procomún vinculado al buen vivir, en donde nos conozcamos sí, no me sale el aymara, que es los matices de grises, o sea, cómo los matices de grises, cómo no son blancos y negros, cómo podemos interconectarnos con las diferentes realidades, ¿no? En donde nos podemos encontrar mutuamente y en donde esta afirmación no sea utópica, ¿no? Y donde un mundo situación de pobreza efectivamente pueda existir. Esto es, creo yo, bastante utópico, pero creo que tenemos que trabajar para que no sea la utopía, digamos, sea una realidad en este sentido. O sea, no podemos seguir viviendo de esta manera en Uruguay, que es incluso un país tan pequeño. Y bueno, finalmente, pensando en los hilos de mañana y en esta coda, que es como en este dobladillo final de la tesis, como si fuese, yo le decía, una pieza musical, podría componer como cómo pensar hacia el futuro. Nada, planteo como, son capítulos de análisis que tiene que ver, donde me pregunto, bueno, si es necesario, cómo trabajar la institucionalidad cultural, cómo desarrollar el ecosistema cultural, siempre como que estamos reinventando y que necesitando un Ministerio de Cultura en esta institucionalidad, desconociendo quizás las asambleas de cultura, bueno, que Inés trabajó muchísimo en su libro y en otros tantos, pero bueno, cómo es la institucionalidad, es tan importante la institucionalidad, o hay sí, que seguro que lo es, pero cómo es garantía la institucionalidad para poder desarrollar estas transformaciones, o cómo tenemos que trabajar pensando desde una política de izquierda, porque me paro desde ahí, de un gobierno de izquierda, para generar transformaciones efectivamente, y no estar trabajando para diferentes, en definitiva, sectores que también son sectores dominantes, porque hay dentro de lo que es la cultura sectores dominantes, y como los más desfavorecidos son los dominados de alguna manera, y cómo trabajar con esas hegemonías desde un lugar contrahegemónico. Bueno, todo esto es parte de lo que desarrollo en este capítulo, y que muchas veces para la izquierda está estas ambivalencias y la cultura termina siendo como un instrumento de agitación política, ¿no? Una bandera de lucha, que está bien, pero no es lo único. O sea, el cambio cultural no pasa solamente con decirlo de la boca para afuera, sino por generar procesos reales, y para que esos procesos reales, entiendo yo, tiene que existir una participación real. Y bueno, no sé si me pasé el tiempo. No, está bárbaro. ¿no? Muchas gracias. Pero por ahí sería, gracias a ustedes, Muy bien. la última. Ahí está. Y gracias. Precioso. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Y volvemos acá. Bueno, agradecerle de nuevo a Begoña y les voy a presentar brevemente a Inés, que, bueno, nada, también con una trayectoria capaz que un poco menos anclada en la gestión, pero con una trayectoria como muy importante de investigación y de formación. Se doctoró en Literatura y Cultura Latinoamericana y con maestría en Lenguaje y Literatura Hispánica, pero también en Estudios Culturales. Y bueno, sus tres líneas principales de trabajo tienen que ver con esto, con las representaciones discursivas de género, etnia y nación, esta cuestión como de las identidades nacionales, pero también las políticas culturales y la prensa de mujeres en el Uruguay. Actualmente es profesora de Proceso Cultural del Uruguay, que es una unidad curricular de comunicación, y además de investigadora del SNI y de la ANI, es coordinadora del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Cultura del GIEC. Bueno, te doy paso a ti. Bueno, bárbaro, gracias Cinti. Y bueno, agradezco esta oportunidad, agradezco a Daniela y a ustedes por la iniciativa, porque me parece que estos temas son importantes, como bien decías, y no siempre se da la oportunidad en la propia universidad en la que estamos de entablar este diálogo, donde si bien no son, digamos, trending topics lo que trabajamos, sí interesa y sí tiene urgencia, aunque no parezca. Mi libro, creo que ojalá que se animen a hablar de... Hay un contrapunto y a pesar de
que uno podría decir el contrapunto no tiene conexiones. Hay una cantidad de puntos, de puentes subterráneos, digamos, desde una perspectiva sobre todo metodológica distinta y sobre objetos distintos, pero que todos se conectan, ¿no? Como decía Begoña, bueno, yo me acerqué al tema de políticas culturales, o sea, mis dos temas son, a poner ahí el reloj, porque siempre me parece que hablar poco y yo no termino hablando mucho. Mis dos líneas de investigación tienen que ver, por un lado, con políticas culturales y por otro lado, con género y representaciones discursivas de género, al fin. Efectivamente, yo empecé a trabajar en políticas culturales cuando Gonzalo Carámbula era director de Cultura en la Intendencia, cuando Hugo Achúcar tuvo el programa Rockefeller de políticas culturales, creo que era para el siglo XXI o algo así. Estoy saludando, Hugo. Saluda. Adiós, Hugo, ¿cómo andás? Y entonces, bueno, digamos, juntando la experiencia de la academia, donde Hugo siempre tuvo un rol, digamos, un liderazgo fuerte, es quizá en la academia la persona más destacada, que más tiempo se ha dedicado a este tema, con la parte en aquel momento yo estaba en el Instituto de Ciencia Política, se había hecho un convenio, y tuvimos la oportunidad a través de este convenio con la Intendencia y entre Intendencia, específicamente entre el Departamento de Cultura y la universidad, de participar en las Asambleas de la Cultura, que fue, la verdad que experiencias inolvidables, donde trabajamos mucho y donde aprendimos muchísimo, y donde la verdad es que todavía falta escribir la historia de las Asambleas de la Cultura, porque dejaron más de lo que a veces se piensa, ¿no? Yo por allí tengo apuntes, a veces digo, tendría que... En fin, pero entonces de ahí empecé yo a trabajar, a interesarme por las políticas culturales y a participar en algunas investigaciones que tenían que ver con las políticas culturales en ese presente, ¿verdad? De las primeras décadas del siglo, de nuestro siglo. Pero como siempre tuve un interés histórico, un interés en la historia cultural, me empecé a preguntar un poco qué había pasado. O sea, en general, muchas veces me daba cuenta que mis estudiantes de grado pensaban que las políticas culturales habían surgido con el Frente Amplio, lo cual tiene su grado de verdad, en el sentido que fue digamos, primero desde la Intendencia y después del Gobierno Nacional, el Frente efectivamente le dio un lugar, un rol a la cultura, tanto discursivo como en la práctica, mucho mayor que gobiernos anteriores. Entonces, digamos, puso el tema sobre la mesa, un tema del cual no se oía hablar cuando yo era chica, por ejemplo, hace muchísimos años. Entonces, eso ocurre así. Pero como yo trabajé mucho sobre el siglo XIX, después empecé a trabajar sobre el siglo XX, y siempre, como digo, me gustó, me encantó la historia, empecé a preguntar, bueno, pero hablamos de institucionalidad cultural, hablamos de políticas culturales, pero hubo políticas culturales antes, ¿no? El ejemplo que a todo el mundo se le ocurre siempre primero es la creación de la Comedia Nacional, ¿no? Entonces es como siempre, si se piensa en algo, dicen la Comedia Nacional. Yo dije, bueno, pero a ver, antes todavía de eso, ¿hay algo? Bueno, y la verdad es que este proyecto lo empecé, el proyecto sí, hará unos 20 años, la investigación sí en los últimos 10 años, porque claro, uno tiene que ir haciendo otras cosas también, no puede dedicarse solo a un libro. Yo soy dedicación total de la universidad. Y bueno, y entonces empecé haciendo una, digamos, con ayuda de colegas, con un proyecto así que más colegas de bibliotecología y de archivología, haciendo un relevamiento de todas las leyes y decretos que en las 3 primeras décadas del siglo XX tenían algo que ver con la cultura, en un sentido, aquí sí me hice una acotación, porque sabe que además los proyectos para hacer eso todo tiene que estar el objeto bien definido, que si no está bien, bueno, yo me centré
en lo que tradicionalmente diríamos las prácticas artísticas, justamente, digamos, en el otro eje, ¿verdad? Las prácticas artísticas tradicionales, porque además, bueno, hay una razón también de peso, salvo con Ouija no podía hacer entrevistas, digamos, bueno, a quienes estaban allí, pero sí tenemos sus palabras, por lo menos las palabras de quienes ejecutaron, de quienes diseñaron las políticas y también en algunos casos a través de la prensa de la recepción que tuvieron esas políticas, ¿no? Entonces, ese fue como mi primera cuestión, fue un relevamiento. Después, un relevamiento general. Casi me vuelvo loca porque en realidad hay mucha cosa. Además fui a la Junta Departamental también y busqué en la Junta Departamental donde hay todavía más cosas. Y bueno, ahí tuve que empezar a hacer un recorte porque, bueno, todo no podía entrar, entonces, yo qué sé, el carnaval, Milita Alfaro lo ha trabajado tan bien que, bueno, siendo la manifestación realmente popular hasta el día de hoy, pero más, ¿verdad? Creo en el sentido de que había mucho presupuesto para carnaval y era realmente una actividad, la actividad cultural más, digamos, difundida. El carnaval lo dejé de lado porque Milita ya ha hecho unas investigaciones geniales que no valía. El fútbol, que en la presentación del libro, en la feria del libro, Gerardo Catano, exfutbolista, me dijo, bueno, no abordaste el fútbol. Digo, no seas malo, iba a ser un libro póstumo si seguía, ¿viste? El fútbol, que también es muy importante actualmente, y muy importante en aquel momento, y que también muchas veces, ¿verdad?, está siempre esa discusión si institucionalmente, en nuestro país institucionalmente está en espacios separados, ¿verdad? Pero en algunos países está dentro del Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? Y entonces me centré en, digamos, en la construcción de la institucionalidad cultural, de lo que podríamos decir las prácticas artísticas que hoy consideramos, entre comillas, bellas artes. Eso fue en principio, dije, bueno, ¿cómo acoto, cómo delimito? Lo que traté de ver fueron las relaciones entre artistas y políticos en las 3 primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, a mí lo que me interesaba y lo que me interesa es el rol del Estado. ¿Cuál tiene que ser el rol del Estado en la cultura? Y para eso, bueno, ver cuál había sido en ese periodo el rol del Estado en la creación de institucionalidad cultural. Es cierto que el Estado no participó en absoluto, las políticas culturales empiezan, ¿verdad?, no sé, a fines del siglo XX, o hay modo de afirmar que empezaron antes. Y en realidad yo lo que veo es que en estas primeras décadas, que son también las primeras décadas de la segunda etapa de construcción del Estado como cuerpo político, digamos, ¿no? Que saben que, bueno, en las últimas décadas del siglo XIX empieza, ¿verdad? Y ahí hay algunas políticas culturales, pero muy de carácter de mecenazgo, ¿no? Hay encargos a Zorrilla de San Martín, recién es en esta segunda, que también, bueno, estudiado Hugo, estudiado Gerardo Catano, esta segunda etapa de construcción del imaginario nacional que identificamos con el vallismo, es que empieza, bueno, termina en cierto modo de construirse un Estado, un modelo de Estado, y lo que yo vi es que ahí empieza también a construirse una cierta institucionalidad cultural. Y no solo construirse, sino también a plantearse algunos proyectos que no lograron ser cuajados. Y a mí me importó recoger eso, porque pienso que no solo tenemos que pensar las épocas por aquellos proyectos que ganaron, digamos, y que fueron, sino que también tenemos que medirnos por el tamaño de nuestra esperanza, ¿no? Por aquellos proyectos que de pronto eran muy buenos, maravillosos, y que por motivos políticos, económicos, etcétera, no fueron realizados. Entonces me encontré, por ejemplo, con varias iniciativas que fracasaban, pero yo creo que todo eso dejó su huella, ¿no? Entonces, me encontré, bueno, en primer lugar, hay mucha ida y vuelta, en muchos casos me remonto al siglo XIX un poquito, porque bueno,
empiezo yo qué sé, con lo que fueron las primeras instituciones culturales, ¿no? Que son aquellas que tienen que ver con la preservación del patrimonio, ¿no? Museos, archivos y bibliotecas. Y sobre todo, bueno, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, el Museo Histórico, en fin. Y luego, bueno, estas instituciones que tienen como trayectos sinuosos y podríamos ir hasta cierto punto caprichosos, no necesariamente, en el sentido de que no necesariamente responden a una lógica comprensible. Y esto pasa antes y pasa ahora. ¿Por qué esto está dentro de tal ministerio y no en el otro? ¿Por qué esto está dentro de tal facultad y no en la otra? No siempre es todo razonable, sino que, como bien sabemos, la institucionalidad cultural funciona muchas veces de modo aluvional. Bueno, ¿por qué esto fue parar acá y no allá, en un museo, o a tal biblioteca y no a otra? Son muchas veces decisiones que no tienen que ver con una lógica, con lo que nosotros pensaríamos una lógica administrativa. Luego me centré en las prácticas artísticas, concretamente, en especial el teatro, la música, bandas municipales, intentos de formación de una orquesta nacional, bueno, después la creación de porque ahí me excedo un poquito dentro en la tercera década del 20, la creación de los cuerpos estables de música del Sodre, que son en la década del 30, o sea, por un lado el teatro, por otro lado la música, desde las bandas municipales hasta la orquesta, de intentos de construcción de formación de orquestas nacionales, en las artes visuales, ¿verdad? Pintura, escultura, en fin, que eran en aquel momento piensan que Montevideo estaba había un gran interés en este Montevideo que crecía. Y acá tengo que hacer una precisión, por motivos también metodológicos y de acotación de objeto de estudio, tuve que centrarme en Montevideo, con lo cual, esto lo digo especialmente porque los compañeros de los ENURES deben estar pensando con toda razón qué es lo que pasa, ¿verdad? O sea, yo puedo decirles que sí, que hay una cantidad, por ejemplo, así como se empezó a poblar Montevideo de estatuas de Artigas, de estatuas, ¿verdad? Unas ecuestres, otras de pie, otras, o de representaciones de algunas estatuas, yo qué sé, el changador, el diariero, en fin, también, y lo sabrán quienes nos escuchan desde el interior, ¿verdad? Las capitales departamentales o las distintas ciudades también empezaron a poblarse de estas estatuas. Bueno, ¿de dónde salieron esas estatuas? ¿Quiénes las financiaron? ¿Por qué las financiaron? ¿Cómo vino la iniciativa? Yo tengo una cantidad de material que no entró acá, pero bueno, pensemos que esto tiene que ver también con un proyecto de ciudad y de ciudades en general, ¿no? Lo mismo con la pintura. El Estado compraba cantidad de cuadros, más de los que se pudiera pensar. El Estado compraba libros, encargaba libros, pagaba libros, compraba libros que ya habían sido hechos, bueno, en fin. Y otra práctica artística, la literatura, ¿no? O sea, es la época fundamentalmente de la generación del 900 en su comienzo y después de la llamada generación del 20, donde quizá la figura que desde la escuela, ¿verdad?, aprendimos a conocer es Juana de Barburú, que no es representativa en absoluto de la generación del 20, pero es quizá la que llegó a los billetes, ¿no? Que es decir, bueno, llegó a cierta consagración, y eso tiene que ver también con un modelo de mujer, ¿no?, etcétera. Bueno, eso va para otro lado, ¿no? Yo también termino con la creación del Sodre, donde se mezclan, digamos, o se conjugan arte y tecnología, porque ahí se crea o sea, piensan que la aparición de la radio, que es en el 22, fue como para mí, no para ustedes, que muchos y muchas son nativas digitales, pero como para mí la aparición de Internet. O sea, la aparición de la radio fue, wow, esto es súper, era la primera vez que se podía hacer una comunicación a distancia, ¿no? Entonces, todas las manifestaciones artísticas y científicas y todo estaban queriendo participar de eso. Bueno, y nuestro país creó tempranamente una radio pública estatal que tuvo un modelo que fue, digamos, decisivo en toda Latinoamérica, porque tomó la decisión de hacer una radio
que no fuera, digamos, de carácter proselitista, como era muchas veces en los casos en América Latina, ¿no? Las usaban los gobiernos para hacer propaganda, las campañas, todo, sino que fuera un lugar donde se transmitieran un modelo de música, discutible o no, pero había una política, o sea, se puede discutir si esa era o no, y debiera discutirse a la luz de los efectos que eso causó hasta el día de hoy, porque eso es lo que es hoy día Radio Clásica, ¿verdad? Y no sé, bueno, no iba a decir la otra parte, pero me olvidé porque ya... ahora, yo no quería que esto fuera un catálogo descriptivo, no quería que fuera, bueno, la biblioteca, la museo, o sea, quería hacerme trabajar en relación a ciertas preguntas y a ciertas reflexiones como más conceptuales o teóricas sobre la cultura desde el punto de vista artístico y la política. Entonces, a mí me sirvió mucho la noción del sociólogo Howard Becker de mundos del arte, ¿no? Los mundos del arte, nosotros pensamos muchas veces en estas manifestaciones artísticas como, bueno, vamos a ver una obra de teatro y vemos la obra de teatro y pensamos que, bueno, la obra de teatro fue posible gracias a los actores y que vienen los actores y el director, la directora y más o menos por ahí. O sea, no pensamos que para que esa obra esté ahí se precisó alguien encargado de escenografía, de utilería, de iluminación, en su época de apuntador, si existen malos apuntadores, en fin, de boletería. Hay una cantidad, digamos, los mundos del arte no están. Nosotros vemos en el proceso de producción, circulación y consumo, nosotros vemos una parte, pero olvidamos que sin las otras partes eso no funciona, ¿verdad? Entonces, hay una serie de oficios conexos que hacen que eso funcione y eso me llevó a darme cuenta que las distintas disciplinas artísticas que se están construyendo en ese momento también tienen sus dinámicas diferenciales y tienen, esto lo debe saber muy bien Begoña por su rol de gestora, tienen dinámicas y demandas diferentes. O sea, si hablamos de cultura en este sentido artístico, tenemos que saber, tener en cuenta que no es lo mismo lo que precisa una compañía de teatro que lo que precisa una banda municipal o lo que precisa, no sé, un escritor o escritora, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos, el deseo de la sala propia es algo que recorre la historia de todo, y acá estoy jugando un poco con el tema de la expresión del cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? O sea, todas las compañías de teatro independiente, pero también el Estado a comienzos de ese siglo, querían tener una sala propia, porque el teatro, por supuesto que hay toda una tradición de teatro criollo, de teatro independiente, que es un teatro ambulante y que es una tradición muy rica y que no tiene una sala propia, sino que, o no necesariamente, ¿no? Sino que más bien circula. Pero como en aquel momento el debate era tener un teatro nacional propio, ¿verdad? Y una compañía nacional propia, sin una sala propia, parecía, o sea, porque no es solo la representación, ¿dónde se hacen los ensayos? ¿Verdad? O sea, bueno, se puede hacer al aire libre, pero en determinado momento hay que tener una sala. Lo mismo con una orquesta sinfónica, ¿verdad? Estamos para los ensayos sujetos a las inclemencias del tiempo, en fin, etc. Entonces, las dinámicas y necesidades de cada una de las disciplinas artísticas es distinta y eso se nota también en los proyectos y demandas que los distintos colectivos y, digamos, no se llamaban gremios todavía, pero eran asociaciones, digamos, los proyectos que impulsaban o que presentaban a los distintos representantes del sistema político, ¿no? Entonces, y ahí también se ve la importancia de lo colectivo, ¿verdad? Porque efectivamente aquellas artes que son, por definición, un trabajo colectivo, son las que tuvieron más incidencia, ¿no? El teatro, por ejemplo. El teatro, bueno, no solo se creó, no en el periodo que yo estudio, pero se creó, ¿verdad?, un cuerpo de una comedia nacional, sino que el teatro tuvo mucha influencia porque había
primero que era un espectáculo al que concurría gente, ¿verdad? Había teatro para todos los gustos y venían compañías de todos los lados. Y, entonces, el teatro estaba muy organizado, había críticos de teatro organizados, etc. Y esa organización colectiva tuvo sus resultados. Lo mismo la música, digamos, clásica, por decirlo así, ¿no? Cuando se crea el Sodre y se empiezan a crear se crean en el año 29, se compra el Teatro Urquiza, que era un teatro súper popular, para dar una sala propia a los conjuntos de música que se iban a crear. Y se contratan, se genera empleo público cultural, porque se contratan a, ¿verdad?, violinistas, violonchelistas, no sé, todos los instrumentos que forman parte de... Entonces, cada una... Y había una cosa que siempre se decía, bueno, los escritores ¿para qué quieren, verdad? Estímulos, y total los escritores lo único que precisan, eso lo vemos muchas veces, yo recojo también, trabajé con revistas culturales y lo que se decía, ¿no? Los escritores con un lápiz y un papel, bueno, graso error porque en realidad si no hay una imprenta, hay una difusión, pero de todas maneras lo cierto es que el proceso mismo de producción sí puede ser un proceso individual, no la prensa, pero sí la escritura, ¿verdad? Para escribir una novela, para escribir... Entonces, ¿qué es lo qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? En términos de políticas públicas, las formas de incentivar la escritura son distintas a las formas de incentivar, ¿verdad?, el teatro, o son distintas a las formas de incentivar a las artes visuales, ¿verdad? Por otro lado, me interesaba, ya me perdí, ni siquiera miré el reloj, pero me interesaba saber cuáles eran los argumentos que utilizaban en el sistema político, en las discusiones para tomar decisiones sobre cultura. Entonces, otra cosa que hice fue irme a las discusiones del Parlamento y de la Junta Departamental, bueno, que no se llamaban en aquel momento, pero digamos, lo que hoy es la Junta Departamental. Y a mirar, en base a lo que yo tenía identificado como una medida que se tomó, qué argumentos se esgrimían para comprar o no comprar un cuadro. No sé, apoyar o no apoyar la compra de una sala de teatro, el otorgamiento de premios, que ahí en 1925 empieza lo que hoy llamamos los premios del MEC. O sea, ¿qué argumentos? ¿Cómo? El Salón Nacional. Bueno, también había demanda, ¿verdad? Los que decían, bueno, ¿dónde exhibimos? Porque los pintores y los escultores decían, bueno, muy bien, nosotros tenemos nuestro taller, hacemos, pero para venderlos o vienen a nuestro taller, pero nosotros queremos, porque estaba esa cuestión, que es el argumento, yo encontré, digamos, identifiqué, o llamé así 4 argumentos. El argumento nacionalista es quizá más fuerte, porque justamente era un Estado que buscaba generar políticas públicas, digamos, que estaban basadas, todas las políticas culturales tienen siempre una apelación al nacionalismo, digamos, al tema, como decías vos, Inti, de la identidad nacional y de cómo es importante, ¿verdad? Entonces, en las discusiones aparecía mucho esta discusión de, bueno, si somos un país, además piensan que Uruguay era un país rico en aquel momento, cosa que, ¿verdad? O sea, el peso uruguayo valía más que el dólar, ¿no? Entonces, bueno, para ser un país en serio, como queremos ser, un país pujante, tenemos que tener un teatro, una comedia propia, como está la Comédie Française, como está, en fin. Entonces, hay una cuestión, o tenemos que comprar tal cuadro porque ahí anida, ¿verdad? Este cuadro de Artigas representa la identidad nacional, ¿verdad? El alma que late, papá, y generalmente argumentos de tipo esencialista, ¿no? Pero el argumento nacionalista es como uno de los más fuertes. Pero hay otros, ¿no? Después está el argumento de modernizador o cosmopolita, ¿no? Es, bueno, tenemos que estar a la altura de los grandes países. Porque Uruguay quería ser, ¿verdad? Entonces, a ver, si España tiene esto, si Buenos Aires, Argentina era, como ustedes siempre como saben, Argentina es el amor-odio, ¿verdad? Ese espejo donde nos miramos y después amamos y odiamos, ¿no? Entonces, bueno, si Argentina tiene tal cosa, ¿cómo puede ser que no tengamos? Entonces, era un argumento como, si queremos ser la gran nación que queremos ser, tenemos que modernizarnos y estar a la altura, ¿no? Esa cuestión de estar a la altura que nos hace siempre que Latinoamérica quede siempre atrás, porque nunca queremos estar a la altura, no se llega porque justamente las realidades
las modernidades se construyen localmente de manera distinta. Después estaba el argumento muy importante y fundamental para esa época, que era el argumento democratizador, ¿no? O sea, vivimos en una época en donde se democratiza, o sea, el vallismo, como ustedes saben, es un momento donde, bueno, fíjense que había gente que los adversarios tachaban al gobierno de Valle de socialista, porque justamente la democratización importaba mucho, ¿no? Entonces era importante tener bandas municipales que fueran a los parques y tocaran, ¿verdad? Era importante tener conexión, cuando se crea la radio, llevar las charlas colocar altoparlantes o parlantes en algunos lugares, o sea, tratar de democratizar, eso está muy, ¿verdad? Tratar de incluir, de llegar con un paradigma, sí, digamos, difusionista, ¿no? O sea, de llevar la cultura que hoy día nosotros estamos en otro momento, pero todo hay que mirarlo con miradas históricas, o sea, era una preocupación tratar de alcanzar a la ciudadanía, ¿verdad? Y finalmente, el que me sorprendió más encontrar es el argumento profesionalizante, porque hay también, y no me extrañó encontrarlo tan temprano, la consideración de que hay algunos instrumentos que deben usarse porque el artista es un trabajador y por lo tanto necesita tener digamos, su ingreso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, como sabemos todo eso no se solucionó, pero fue el principal argumento esgrimido para la creación, por ejemplo, de los premios nacionales, ¿verdad? Tengo muchas cosas más, pero supongo que estoy recontrapasada, pero solo quiero decir una cosa más que me interesa, dado que esta actividad está convocada en el mes de la mujer, ¿verdad? Integramos aquí todas mujeres, somos aquí todas mujeres, pero más que como mujer, como feminista, me parecía en este momento, en esta instancia, digamos, en esta convocatoria, destacar que el libro tiene una mirada de género, en el sentido de que me fue muy gratificante encontrar y rescatar una cantidad de figuras de mujeres que fueron muy importantes en su época y que están totalmente invisibilizadas. Antes de que se creara la Comedia Nacional en el año 47, Jacinta Pezán, otra mujer extranjera, otra mujer republicana, que se llamaba Jacinta Pezana, intentó crear un cuerpo estable de teatro, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de Jacinta Pezana? No, sin embargo era una actriz muy importante para su época y bueno, se le olvidó totalmente, ¿no? Del mismo modo que había una mujer directora de orquesta. Ahora me dicen que salió un libro con la vida. Yo eso me enteré leyendo la Acción Femenina, que es el boletín del Consejo Nacional de Mujeres, del año 18, se crea en el 17, pero en el 18, hablan de que nuestra colega integrante del Consejo Nacional de Mujeres, directora de orquesta, tuvo una trayectoria. Yo no hubiera dicho que en las primeras décadas del siglo XX hubiera una mujer directora de orquesta, pero la hubo. No sé, sabemos que, por supuesto, es muy importante la obra de Figari, tanto desde el punto de vista pictórico como su actuación, por ejemplo, en la Escuela de Artes y Oficios y todas sus reflexiones sobre arte en general, pero también sobre formación artística. Pero Luisa Luisi también pensó mucho sobre formación artística, escribió mucho sobre formación artística, y la pregunta de ¿se puede formar un artista? Es una pregunta que en realidad tendríamos que asociarla con la creación de la Facultad de Artes, que si bien existe en la universidad una trayectoria larga en cuanto a estas prácticas, recién hace poquito que se pudo consolidar como facultad y con grandes dificultades. Eso tiene algo que ver con el tema de la formación artística, ¿no? Y hubo muchas mujeres que pensaron esto porque además, y esta es otra cosa que subyace a todo el trabajo, recordar que todas estas discusiones y proyectos que se presentaban en las cámaras
estaban hechos por hombres, porque las mujeres todavía no podían votar ni ser elegidas, ¿no? Entonces, también eso es como una realidad, una cosa estructural que subyace. Es decir, recordamos que las mujeres sí tenían sus opiniones, pero las tenían que manifestar a través de otros medios, como por ejemplo la prensa, las revistas culturales, ¿no? Pero pensemos que las mujeres recién pudieron votar en el 42. Entonces, lo que yo, la conclusión, y además encontré cantidad de imágenes en donde uno no pensaría, en el Círculo de Bellas Artes siempre se habló de los discípulos hombres, pero yo encuentro fotos donde el 90% de las estudiantes son mujeres. Encuentro que había una agrupación de mujeres pintoras, o sea, en realidad, digamos, la conclusión es que no es que empezamos a hacer cosas más tarde, sino que, digamos, se nos empezó a ver más tarde, ¿verdad? No es que las mujeres empezaron más tarde, sino que fueron sistemáticamente invisibilizadas. Y en este libro, yo, como digo, soy feminista vieja, digamos, y fue algo que me llamó la atención y que traté de colocar tanto en imágenes como en anécdotas, ¿no? Becas que no eran obtenidas por mujeres que después tuvieron una acción muy importante y sin embargo, bueno, fueron dadas, de pronto su caso no fue discutido y se le dio a otras personas en fin, bueno, por ahí más o menos va la cosa del libro. Bueno, muy bien, muchas gracias Inés, obviamente, y a las dos capaz que le hacemos una breve ronda de preguntas o comentarios o algo que querramos aportar, a ver si podemos hacer dialogarlos un poquito, o nada, darle lugar a ellas a que respondan después. No sé si alguien tiene alguna pregunta o parecido, o en el Zoom, acá o en el Zoom. Quizás una pregunta tendría que ver cómo las paradojas estas de que el Estado trata de cristalizar algunas prácticas, reconocerlas, ¿no? Mientras el arte justamente trata de cuestionarlos todos. Cuando el Estado genera una política, la hace porque identifica una manifestación artística, una política cultural que tiene que haber, el arte además lo cuestiona y lo cambia. De hecho, en tu libro también aparece como en los años 30 cambian los gustos también del público y empieza la cultura norteamericana a permear. Cuando en los años 30 también el modelo de las casas de la cultura francesa fue un modelo identificado acá. Entonces, ahí está un poco identificado cómo es el estudio que vos hiciste, cuáles serían los ODS o cuáles serían las normas internacionales o cuáles serían los modelos que influyen también para que el Estado genere algunas políticas, como influyeron también en los años 30, ¿no? Como para buscar también como algunas conexiones y por dónde se sabe, por dónde no se puede cumplir y por dónde están, por dónde se nos agua. Sí, o sea, hay lineamientos, por lo menos el periodo que yo estudié, que es bastante más contemporáneo que el de Inés, o sea, lineamientos internacionales claramente. O sea, de hecho, la UNESCO influyó en el cambio en la concepción de cultura. O sea, en esta noción de cultura en un sentido más amplio, no restrictivo solamente a las artes, es una concepción, por lo menos en lo teórico o en lo discursivo, que empieza a permear no solamente el Uruguay, sino uno lo ve, aunque yo no lo estudié, pero bueno, trabajé en políticas culturales mucho tiempo, es en lo discursivo en muchos países y tiene que ver con una intencionalidad también digamos, de definiciones políticas, de políticas culturales de estados, no solamente nacionales, sino de estados en términos de cooperación internacional, ¿no? O sea, lo que es la Convención de la UNESCO, en términos de la diversidad cultural, o lo que fue el Mondiacult para la cultura, o sea, tan relevante, pero incluso fue enunciativo, o sea, muchos años después, yo soy pésima para los números, no soy historiadora, o sea, los anoté y los tengo acá en el libro, pero, o sea, es la misma definición de UNESCO que aparece en la Declaración de Cultura, que aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, después aparece prácticamente igual en el Mondiacult, y no sé, como 60 años después se empieza a desmenuzar en el comité económico, bueno, el grupo específico que trabaja en UNESCO, qué se entiende por esto de participación en la vida cultural,
quién participa en la vida cultural y quiénes son, digamos, de alguna manera los que tienen derecho a esos derechos culturales. 60 años después, esa misma definición empieza a desmenuzarse, ¿tá? Y eso derrama en las políticas nacionales, claramente en Uruguay. Los ODS, yo no los desarrollo específicamente, pero claramente inciden, o sea, la eliminación de la pobreza es un objetivo de desarrollo sostenible y eso derrama en las definiciones políticas que se toman a nivel de los diferentes ministerios en Uruguay, en el periodo que yo analizo, para poder desarrollar diferentes acciones que confluyen en los territorios con la intencionalidad de eliminar pobreza, erradicar pobreza. Pero sí, hay digamos, a nivel internacional, una intencionalidad específica. Hugo tenía la mano La mano levantada. levantada. Levanté la mano. Sí, Levanté la podés mano. ¿Puedo Puede hablar? hablar estudiante Achugar. Bueno, por favor, pronuncie bien mi apellido. No. Discúlpeme. Inés. No, una muy linda las presentaciones, muy interesantes. Eh, un apunte, Inés, yo tengo documentación de las asambleas nacionales porque las comenzamos con Gonzalo, las iba a Sí. entregar ahora a la Dirección Nacional de Cultura para material que ellos lo resguardaran, pero digo, podemos hablar de eso después. Pero no, quería enseñar una cosa. Este, hay un, si bien son contrapuestos los ejes, como tú señalaste, entre los dos libros, en el tema de feminismo, de las mujeres, y en el tema de las poblaciones vulnerables que estudia este, eh, Begoña en Casaballe, particularmente son las mujeres las más activas, ¿no? En el caso de Sacude y de, bueno, todos los que son los actores de la sociedad civil. Pero en ese mismo sentido yo estaba pensando que, que la mujer, en la época que tú estudias, aparte de Petrona Viera, ¿no? Que es una pintora, o de María Eugenia Bá Ferreira, que directora, autora de teatro, directora de teatro, ¿no? En la década del 10, ¿no? 11, hasta llega hasta 1913, 12. Este, Hay otro grupo asociado a la cultura en un sentido diferente, pero que creo que es importante. Y tiene que ver con lo que vino de José Pedro Varela, ¿no? Con la universalización de la alfabetización y de las escuelas, porque el universo de los docentes o las docentes em, en esos años era totalmente femenino, ¿no? Es decir, las maestras. Eh, hay varios monumentos a las maestras, etcétera, ¿no? Como una figura. Entonces me parece que sí, no tenían, hasta el 42 no tuvieron derechos, pero sí tenían una presencia cultural de otro modo, ¿no? Aparte de las revistas, las radios, cuando aparecieron las radios y demás. Y es equivalente a esta población, que es similar, digamos, a la población que estudia Begoña en su libro, en que son de algún modo los vulnerables, ¿no? Es decir, las minorías, ¿no? Entonces hay como un eje de eh, nada, era una observación nada más. Y darle las gracias por las presentaciones y por el trabajo, las investigaciones que han hecho. Solo eso. Gracias. Gracias, Hugo. Tenés toda la razón con el tema de las maestras. De hecho, yo lo había anotado aquí en estos apuntes, pero lo saqué porque si bien todo lo que vos decís es cierto, el magisterio estuvo y está feminizado fundamentalmente,
si pensamos en términos de intervención en la esfera pública, a pesar de que el feminismo, ¿verdad?, ha puesto en discusión la categoría de separación de las esferas, ¿no? De todas maneras, porque el magisterio está en ese espacio intermedio entre lo público y lo privado, porque o sea, la escuela pública es un ámbito público, como su nombre lo indica, pero por otro lado se desarrolla una acción, digamos, que no alcanza más allá de ese ámbito de la clase. Entonces, por eso preferí, en esta breve exposición, pensar en las revistas y en los diarios, porque hubo, como trabajando en la historia de la prensa de mujeres, hubo muchas mujeres que publicaban en los diarios y que tenían columnas en los diarios. Prensa anarquista, había prensa católica de mujeres, ¿no? Prensa anarquista de mujeres, prensa católica de mujeres, órgano de prensa del Consejo Nacional de Mujeres, había órganos, y además había mujeres que tenían columnas en la prensa. Entonces, en el sentido clásico de Habermas, de formación de la opinión pública, esos eran como los canales que tenían las mujeres, me parecía. Pero sin duda, justamente atendiendo a ese desafío, a la noción de separar lo público y lo privado, las maestras eran, además, bueno, la propia Paulina Luisi, que en realidad debería estar en los billetes antes que Juanita, pero la propia Paulina Luisi y las hermanas Luisi fueron todas maestras antes, porque además el magisterio les brindaba a las mujeres una posibilidad de independencia económica, digamos, legitimada socialmente, ¿no? Las mujeres de clase media. Hay mucho para charlar en eso, muy interesante lo que se hizo. Sí, ¿hay alguna otra pregunta capaz de revisar eso? Si no, yo tengo algún comentario o dos. Pero, no, claro, yo al final enganché con esto que decías como de las mujeres y eso, preguntarte, ¿a eso hace referencia lo de las musas en el título? No, ¿O a qué? no, en realidad las musas se refiere, y es un título que yo tengo una particularidad que generalmente se me ocurre en los títulos antes de escribir el artículo o el libro se me ocurre el título, no sé, será porque hago literatura y ese título es incluso el título de un artículo que yo publiqué como adelanto, ¿no? Y en realidad yo me refería a las artes, ¿no? Y en un momento me hice la pregunta, desde el punto de vista feminista, si era adecuado o no. Pero la verdad es que el estado de las musas me parece. O sea, las artes son representadas bueno, estamos hablando de la antigüedad, ¿no? Con mujeres. Y bueno, no me pareció al final malo que fuera a apelar a esta imagen de las musas como las artes y como mujeres. Total. Bueno, y otra cosa que, como vinculado a eso, en algún momento lo planteaste como dos visiones un poco distintas las de ustedes, y pensaba si no podría haber como algún punto de encuentro entre esto de la cultura como arte y la cultura como cambio y transformación social y el derecho a la cultura y este lado más que se aleja un poco de lo artístico, las cuestiones culturales que vos traías capaz, pero si no se encontraban. En algún lado me preguntaba eso. Y también como que, pregunta más específica para vos, como qué desafíos habías encontrado vos o te parece que hay en esto de aplicar políticas culturales a un territorio en concreto. Como qué desafíos encuentra el Estado al tener que aplicar políticas culturales a un territorio en concreto. A ver, con respecto a la interconexión entre las dos investigaciones o los dos libros, si bien, digamos, yo aterrizo más en esta acepción de cultura, no tanto de la cultura artística, sino de lo cultural en hecho de la cultura como digamos, lo simbólico, donde se producen las relaciones sociales y circulan, digamos, de alguna manera los intercambios, ¿no? En este sentido más antropológico. Digamos, ahora como repasando, yo me puse a ojearlo, o sea, en el proceso que hice conversando con la gente, sobre todo con los vecinos y vecinas, hay mucho en los territorios, incluso en las zonas del otro lado del margen de la arteria de Propios, los márgenes, digamos, los dobladillos de la ciudad, como yo los menciono, donde hay anfiteatros y donde se hicieron más o menos, por eso estaba repasando, en la década de 1920, por ahí, o sea, el anfiteatro de Marconi, después, bueno, incluso el salón municipal. Y son ámbitos de creación de comunidad, Exacto. lo fueron y lo son. Exacto, o sea, en realidad ahí hay
quizás tenía que ver con esta concepción de, como tú decías, de llevar, porque en definitiva lo hace el Estado, ¿no? En una concepción de construir, bueno, de hecho, toda esa zona también se hicieron planes habitacionales y cómo pensar de alguna manera aquellos que venían del interior y podían estar, o sea, los orígenes de lo que fue, no sé, las sendas, incluso los palomares, ¿no? Estamos hablando de los complejos que se construyeron ahí. Pero pensando en una visión de la ciudad donde estaba incluido lo cultural. Y lo cultural en esta circulación, entiendo yo, si bien no lo estudié, me parece que tiene que ver en una concepción no tanto artística, sino una concepción donde sea un espacio de encuentro. Por eso teníamos un teatro, un anfiteatro en Marconi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que hay intersecciones, más allá de que yo me haya centrado más en esto otro, porque quizás también sentía de que es de alguna manera lo rezagado. O sea, de hecho, por ejemplo, en ese momento cuando yo escribía el libro, no el libro, sino la tesis en realidad, estaba trabajando en el Parlamento y justo pasaba que se creaban institutos que pasaron, ¿no? La ley de presupuesto, fue un presupuesto que se crearon, porque además tenemos la manía en este país de crear todos en leyes de presupuesto o en rendiciones de cuentas, no una ley específica de cultura, siendo que han habido, que yo lo analizo en el capítulo final, varias propuestas, y no solamente digamos, del Frente Amplio, sino también de otros partidos, otros proyectos de ley, pero en definitiva se crearon institutos artísticos, Instituto de las Letras, de Artes Visuales, pero ¿qué pasa con la otra pata de la cultura, de música y de artes escénicas, ¿no? Ya estaba previamente creado el Instituto Audiovisual, que después pasa para una agencia y se pseudo privatiza. O sea, ahí todas estas discusiones también las doy, o sea, ¿dónde colocamos a la cultura y dónde está la cultura que no solamente es lo artístico, sino que también son las formas que tienen el propio entramado social para poder generar estos contenidos y estas transformaciones y estas participaciones? O sea, esto es lo que de alguna manera se denomina ciudadanía cultural o desarrollo en el libro, que no es una idea mía, sino que ya lo trae María Elena Chuy, y lo han desarrollado muchísimos también, la ciudadanía cultural, o sea, esta posibilidad también desde la ciudadanía de tener derecho y acceso no solamente digamos, al consumo, sino a la creación, y esta creación que no sea impuesta desde el Estado. Y no sé si me fui de tema y me perdí la otra pregunta que me habías hecho. En esto de los desafíos para aplicar una política cultural en un territorio concreto. Los desafíos... ¿Cómo es el vínculo ahí? Yo creo que no es aplicar. Primero que me parece que no es aplicar el problema. No, creo que si se piensa en un diseño de política desde una mesa, por ejemplo, la mesa redonda que estamos sentados acá, sin trabajar con las comunidades, estamos haciendo lo de Malraux, que muy bien lo hizo en Francia, y nosotros también aplicamos acá en Uruguay lo de las casas de la cultura y llevar contenidos, o sea, aplicar y dar. O sea, creo que tenemos que trabajar con la gente. Es difícil, es muy difícil, y hay que trabajar articuladamente. Y sobre todo creo que también no hay que trabajar, me parece un mal que está transitando la política uruguaya, y no solamente este gobierno, digamos, que recién está empezando, sino los anteriores, en que cada uno quiere dejar su huella. O sea, no hay una visión país, no hay una visión exacto de Estado. O sea, no tenemos una perspectiva más allá de los 5 años. Y eso es terrible, porque si tú no solamente pensás en lo que haces en los 5 años y en la foto que te tomás y en cómo pareces en las redes sociales, y lo que importa es solamente eso, y no tenés una visión país más allá de los 5 años, es muy difícil trabajar esto que estoy diciendo, porque no se puede, sino lo que hago es aplicar, mando cosas y diseño una política y trato de articular con otro. Pero si no tenemos una visión país estatista, quizás como Valle, no sé, no vamos a avanzar, creo, vamos a estar siempre haciendo gobiernos por 5 años. Y que no digo que tienen que ser los gobiernos de 5 años, pero hay que pensar más allá de cada 5 años, y que las cosas no importa si los hago yo
o tú, sino que sean para el conjunto de los sub y las uruguayas. Pero no da una receta. Creo que la única forma es esto, más allá de los 5 años. Sí. A mí me surgía cuando vos vienes a hablar. Hola, ¿qué tal? Acá estamos. Bien. A mí me surgía, Inés, cuando vos hablabas de los espacios de la cultura, me preguntaba respecto de investigaciones donde estoy radicada, desde el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, investigaciones que tengan que ver con los espacios para la cultura comunitaria. Es decir, primero a nivel histórico, que por supuesto existieron, en qué entornos, en qué contextos sociales, políticos y demás. Yo estoy pensando en una posible pregunta de investigación. Claro, pero me surge esa, porque por supuesto, para que se dé esta cuestión de la cultura comunitaria, tiene que tener un dónde, ¿no? Y bueno, el dónde seguro en 5 años está difícil. Pero la pregunta es si ustedes ven que esos espacios que habilitan esto de la cultura comunitaria como más fermental, no tanto de voy, llevo recursos, los doy, les acudo, los doy acá, los doy allá y espero que sucedan cosas, sino habilitar a que el espacio mismo, la reunión, la comunidad, el intercambio, generen esas burbujitas efervescentes. Y lo vincula a los espacios nuevos, al aire libre, que han surgido con los gobiernos de izquierda, que habilitan mucho el intercambio, la charla, ¿no? Me imagino que esto en estos periodos históricos un poco más... No se te escucha, dice Hugo. Sí, capaz que puedes hablar un poquito más. No sé cómo... Acércate acá. Puede estar acá. Sí. Acá, ahora, Hugo, ¿estás ahí? ¿Se escucha? Sí, Susana. Sí, ¿No? sí. Sí. No sé si es una pregunta o es una reflexión, no es algo para que ustedes puedan considerar si estos espacios siguen siendo considerados en la actualidad. Me pasa que un grupo de mujeres que está estudiando el cooperativismo en Uruguay, que es mi instituto, una de las cosas que encuentran es que dentro de en la planificación del espacio cooperativo no hay espacios para se dejan de lado o se minimizan los espacios de encuentro. El Zoom, ¿no? El parquecito para el gurí, dentro de la cooperativa se empieza a dejar de lado en pos de alguna vivienda más, ¿no? Entonces, ¿qué estamos dejando de lado ahí? Estamos dejando de lado el encuentro, el intercambio, qué sé yo. Yo no sé si es algo que sucede solamente en ese lugar o que ustedes ven en la ciudad de alguna manera, que aparecen o que no, esos espacios de encuentro para la cultura comunitaria. Bueno, dale. Bueno, seguramente Begoña lo ha estudiado más específicamente, lo ha investigado más específicamente. Yo lo que creo es que plantándome en esta posición de que yo creo que el Estado tiene que jugar un rol importante, que no es un rol de controlar contenidos, pero tiene que haber políticas públicas de cultura. Digo, de todos modos, que si el Estado construye un parquecito o un teatro y la gente no se apropia de eso, o sea, puede haber gastado toda la plata posible, es decir, que tiene que haber una serie de estímulos positivos para construir comunidad, y eso tiene que ser la apropiación por parte de la gente. Entonces, en lo que respecta al periodo que yo estudié, Begoña decía, concierta, bueno, tendría que hacer como el vallismo. No, el vallismo, el problema es que no tenía, pero estaba, digo, hay que mirar todo, no hay que mirarlo anacrónicamente, hay que mirarlo en relación. O sea, no tenía el proceso de, justamente tenía el sistema político, los artistas, digamos, ¿verdad?, los críticos culturales, pero no estaba la pata
de justamente la participación de la gente. O sea, la gente, digo, no No me participaba. refería a la política cultural del vallismo, sino a esa perspectiva de Estado. Bueno, sí, En perspectiva ese a largo sentido. plazo, sin duda. Esa perspectiva a largo Estado. plazo, no la política fascista. No, Dice no. que me refería como a no pensar en los 5 años de gobierno, sino Claro. a una visión país más allá Sí. de tus años de gobierno. O sea, Bueno, y no en el personalismo sí, que implica sí. que la política ahora está llevando a esto. Y se entrecruza con otra cosa. Si bien yo no lo escribo en el libro, pero sí lo hemos hablado con Hugo, de hecho hicimos un artículo por el Mundiacult, donde está el tema sobre todo las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con todos estos dispositivos que tenemos ahora, que cada vez meten más la inteligencia artificial y eliminan? Muchas veces no uso nada, va más allá de esta cosa, pero me niego a usar el ChatGPT y otras cosas, porque me parece que también están, digamos, limando las formas de pensar de la gente, ¿no? Y facilitando, pero también, perdón, cercenando los relacionamientos. O sea, si yo solamente me comunico con dispositivos, o sea, a mí me preocupa, tengo hijos, hijas que juegan por celulares, o sea, ¿y dónde está el contacto? O sea, ¿qué estamos pensando de si hacemos plazas y además nos generamos lugares de encuentro? O sea, es complejo, es muy complejo. Igual, digo, no lo he estudiado más allá de haber, digamos, en un artículo reflexionamos como una especie de diálogo compartido con Hugo, en relación a qué había pasado con los 20 años del Mundiacult, ¿no? Y qué pasaba en Uruguay, cómo se llevaban adelante las políticas o los desarrollos de políticas, pero desde una mirada más de, bueno, cómo las nuevas tecnologías también están, digamos, también o están generando pocos espacios de encuentro, ¿no? Y de encuentros físicos, personales, de intercambio, de relaciones sociales, etc. Pero igual, volviendo a tu pregunta en realidad anterior, ¿qué pasa con si se puede hacer algo? Yo creo que sí, seguramente como política de Estado, obviamente, pero también trabajando con los colectivos. Y cuesta mucho, mucho más, porque en realidad si vos das participación, el otro habla, el otro opina. Y el otro tiene sus formas de pensar y en realidad es mucho más fácil decir, bueno, que las cosas se hagan de tal o cual manera según piensa un grupo de técnicos en función de eso. La participación y la participación, como tú decís, de la cultura comunitaria es mucho, mucho más difícil y mucho más compleja de desarrollar que una política pensada, decir, bueno, llevemos tales o cuales cosas para tales o cuales barrios pensando de que ahí hay talleres de teatro, por ejemplo, talleres de no sé qué, ahí hay participación. Sí, habrá procesos de creación, pero ¿será efectivamente lo que necesitan? ¿O será efectivamente lo que ellos quieren desarrollar? ¿Ah? O sea, ese es También el la punto. cuestión. Pero además, vinculada capaz que no es con- lo que quieren desarrollar, pero sí lo que se habilita son para mí lo fundamental son los espacios de encuentro y de creación, los espacios donde yo me relaciono con el otro y donde salgo de mi espacio particular de vida privada y personal y puedo crear con el otro, aunque sea una conversación. Esa conversación me permite generar una sociedad común y no estarme aislando en un mundo capitalista que vivimos, neoliberal. Pero perdón. No, por un lado, en cuanto a lugares, los lugares que apostó, digamos, el vallismo como espacios concretos de creación de comunidad, en comunicación cara a cara, fueron las plazas de deporte, que fueron un gran proyecto, porque la plaza de deporte no era solo para deporte, tenía pensada, digamos, una cosa polimodal, digamos, estaba pensado como lugares de encuentro, la plaza de deporte, y bueno, después los propios parques, que si bien está la cuestión higienista, de que toda la creación, o sea, eran lugares, se hacían actividades, iban las bandas, la gente hacía picnics, había toda una cuestión. Ahora, en relación a lo que vos planteabas ahora, también se nos presenta una pregunta, ahora me estoy acordando de Santiago Turene, que va a defender ahora su tesis en la FIC, sobre el plan de cultura, y que trabajó sobre Plan de danza. ¿Qué? Plan de danza trabajó Sobre el plan de cultura Genial. sí. Y reflexionó sobre la democracia deliberativa y sobre qué pasa con los espacios de deliberación. Porque, a ver, y fue crítico en relación a eso.
lo hablamos porque además él forma parte, él también, bueno, es bailarín, trabaja en el INAE, y también hizo entrevistas, el Frente Amplio ha creado muchos espacios deliberativos, pero el tema es qué se hace con los insumos que surgen de ahí, ¿no? Porque esa es o sea, muy bien, discutimos sobre educación, o discutimos sobre cultura, o discutimos sobre salud, pero ¿qué pasa con eso? Queda en esa discusión, o sea, ¿de qué manera el Estado? Porque bueno, la verdad, yo, por más importante que sea la sociedad civil, para que haya políticas tiene que haber Estado. O sea, la definición de políticas es algo que es parte del Estado. Entonces, para formular una política, no alcanza con solamente escuchar e intercambiar con la gente, sino que efectivamente eso tiene que ser recogido e incluido en el proyecto de ley o en la normativa. Porque solamente lo deliberativo, si no es tomado en cuenta o de alguna manera, ¿verdad? O sea, para mí la dificultad mayor, que creo que a la cual nos enfrentamos, es cómo, digamos, dialogando con las distintas comunidades interesadas, o las distintas, ¿verdad?, gremios, etcétera, escuchamos esas voces, sabemos escuchar esas voces, pero después el proceso de traducción de esa discusión a la formulación del proyecto. A veces puede ser muy fácil si hay una demanda de, ¿verdad?, como en el presupuesto participativo, puede haber una demanda de una plaza, una cosa, bueno, ahí es relativamente fácil porque es como algo muy puntual. Pero cuando estamos hablando, bueno, ahora más bien estoy pensando, por ejemplo, en el tema de educación, ¿no?, con todas sus complejidades, pero también en cultura. No es que no se hayan hecho, no es que no haya habido espacios de deliberación, ¿verdad? Pero a nivel de gobierno nacional, Hugo también tendría mucho que decir y vos también, porque tuvieron, pero a mí se me ocurre que es el desafío mayor, ¿no? O, no sé si el mayor, pero uno de los tantos desafíos. No quiero dejar de nombrar en cuanto a espacios de creación, uno que tiene que ver no solo justamente con las usiones de la cultura, ¿no? Como espacios creados justamente para crear, para dar la oportunidad a quienes no tienen de crear. Y eso para mí fue Estaba precisamente en el área de ciudadanía cultural como política pública implementada por la Dirección de Cultura, ¿no? Claro. En esta lógica. Sí. O sea, donde no se lleva un contenido, sino que es un espacio para crear. Claro. Tanto contenido audiovisual. No se sacó pero tampoco se le dio peso, o sea, digamos, pero no se cerraron las usinas. Hubo una intencionalidad al principio del gobierno de cerrar todo, de hecho, Mariana Weinstein varias veces hizo declaraciones que yo, bueno, las pongo ahí en el libro al respecto de qué es ciudadanía cultural, o sea, no lo sacó, pero tampoco reforzó, o sea, lo que fue también incluso la red de puntos de cultura como colectivos comunitarios en diferentes espacios del Uruguay, no se hizo un llamado más a conformar esa red, que eso podría ser algo potente, pero bueno, como espacio de participación. O sea, Uruguay no tiene nada legislado al respecto de eso, ¿no?, de espacios de participación. De hecho, la institucionalidad cultural es muy dispersa, ¿no? Dispersa, que está todo aluvional, como decía. Claro, por leyes que son básicamente de alguna ley puntual, como la ley del premio, bueno, que le impulsó Hugo, ¿no?, de la labor intelectual, pero salvo esas, después lo demás son artículos en leyes de presupuesto o en revisiones de cuentas, que crean unidades ejecutoras, que crean no sé qué, pero no hay, digamos, un pienso, incluso en términos de participación, que otros países, si uno mira el derecho comparado en materia de legislación cultural, Brasil lo tiene, Ecuador
no sé ahora, pero lo tenía, pero en esta cosa de consejos participativos a nivel nacional y que tienen además, no solamente son de voz, digamos, sino que también, Chile también lo tiene, que tienen presupuestos, porque en definitiva lo que pasa con todo esto es el presupuesto, porque solamente el decir, o sea, para ejecutar las cosas necesitas dinero. Entonces, en realidad, Y toda la cantidad de proyectos que yo menciono ahí que fracasaron o que se pusieron en marcha y fracasaron, por ejemplo, el Jacinte Artesana, morían porque sí, llegaba a fin de año, no había presupuesto, no había presupuesto. El SODRE subsistió porque el artífice de la ley, Giuliani, presentó un proyecto de ley con la financiación, detallado, porque siempre se presentaban proyectos de ley, pero sin decir, y todavía sigue pasando, sin decir de dónde van a sacar los fondos. pero Entonces, que sí, pero que el Sistema Nacional de Museos es uno de ellos. entonces Por es como ejemplo, una, la algo que ley- existe en el aire, si no se dota de un presupuesto y no se empieza. Gianni pensó exactamente, bueno, va a ser a través de impuestos a las radios, a la importación de tocadiscos, ¿verdad? A la importación de discos. Entonces, eso hizo. Después hubo modificaciones, por supuesto. Imagínense el Sodre, no solo creció, después se difulcó, bueno, pero sigue, apareció en la televisión, o sea, este monstruo enorme que se separó. Pero digo, había, en sus orígenes, se previó los impuestos de donde iba y se aprobó eso. Entonces eso, si no tenemos garantizada una financiación, es hermoso, pero es insuficiente. Creo que Hugo quiere hablar porque prende la cámara y abre su Y micrófono. capaz que Hugo y vos tenías alguna comentario más y capaz que vamos a cerrar. Sí. No, solo una cosa, que esos espacios deliberativos o participativos y demás estaban en el espíritu del proyecto de ley que se presentó en el 2019 y que, bueno, a diferencia de lo que hicieron el gobierno pasado, estaba para ser discutido en octubre y ahí un representante del Partido Nacional le dijo a uno de los redactores de la ley, un gestor cultural, que ya era muy tarde aprobar cosas cuando se estaba terminando el gobierno. Y el proyecto quedó encajonado. En ese proyecto había previsto un consejo honorario con representación de todo el interior, además de representantes de la OPP, etcétera. Eso por un lado. O sea, han habido intentos por construir políticas, como decía Begoña, que van más allá de los 5 años. Pero eso no es lo que interesa no solamente a los políticos, sino a muchos eh, actores de la actividad artístico-cultural, porque le interesa su, su corporación y no el país. Por otro lado, hubo experiencias que permitieron escuchar las demandas cuando se hizo, por ejemplo, en fondos concursables, una evaluación de los fondos concursables. Eso terminó redundando en que no tenía sentido que los fondos concursables nacionales fueran, no estuvieran integrados los jurados del interior por representantes del interior, porque se decidía con la cabeza de la capital. Y entonces se transformaron cambiando los jurados con representantes. Es decir, han habido instancias. Lo que pasa es que, como lo dicen ustedes, y creo que es convicción que todos tenemos, no es una preocupación política fundamental para ninguno de los partidos, ni siquiera para el Frente Amplio. Y eso es histórico. No, era nada más que eso. Me saqué la gana de decirlo. Fuertes declaraciones. Gracias. Yo, como tratando de Fuerte así como tratando de hilvanar algunos de los puntos que ustedes recogen en sus libros y algo de lo que estamos trabajando acá en la facultad, hay una poderosísima herramienta de participación en el urbanismo feminista.
desde nuestra amada Jane Jacobs, pasando por Saida Mushi, hasta llegar al colectivo Pool Six, que está trabajando en Barcelona. Tienen experiencias súper interesantes en las que desde la comunidad se trabajan con metodologías participativas para levantar esas necesidades y que la misma comunidad se haga cargo de que esas necesidades lleguen a buen puerto. A realizarse, a construirse, a llenarse de dinero si se tiene que llenar, a llenarse de cultura si se tiene que llenar. Entonces, me parece que es un enlace interesante entre las políticas culturales y las prácticas colaborativas para generar políticas públicas. Es como un lindo enlace que quizás se pueda ensayar en esto de necesitamos que las políticas públicas sean colaborativas. Bueno, hay un montón de metodologías colaborativas que ya funcionan y que funcionan muy bien y que aparte lo estamos encontrando en el organismo feminista, que creo que es como el lugar para este marzo y para todos los demás meses. Entonces, parece que es como un lindo enlace que podemos dejar las puertas abiertas desde esta institución hacia las políticas culturales. ¿Qué más? Buenísimo. Eso es. Bueno, capaz de terminar de agradecer a Hugo, hace el emoji de aplauso. A quienes vinieron obviamente, a los senadores que se pueden haber conectado ahí, a la FAO que nos prestó el lugar obviamente. Queda colgado, ¿no? Sí. Sí. Y ahora se pudo transmitir en YouTube y va a quedar colgado. Y a la Comisión de Cultura y Diversidad, obviamente, también por pensar esta actividad y trabajarla y encontrarnos, hacer que nos encontráramos hoy acá. ¿Está? Era eso nomás. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Nos vamos con un lindo, montón creo de- que fue con un montón de temas lindo, para estar. Bueno. un lindo encuentro y además que pudo ser bastante Cara a cara, Sí, la la veinte veinte única, única. así chiquitita. aún Hugo estando allí estuvo. Lo virtual puede ser también. Si son, Bueno, no sé qué se hace acá. No sé qué se hace. Ahí, Luis. sí.